Mi ex y su familia me inculparon por un crimen que no cometí, ahora su padre enfrenta prisión, y yo me fui siendo rico. Tengo 38 años y quiero compartir la historia más loca sobre mi ex esposa y su familia, quienes casi destruyen mi vida. La conocí cuando tenía 24 y ella 22, en una reunión casual en el patio de un amigo en común. En ese entonces, trabajaba en construcción, moviendo materiales, dirigiendo pequeños equipos y haciendo lo necesario para que los proyectos avanzaran. Ella parecía cálida, divertida e inteligente, y caí rendido. Salimos por 2 años, nos comprometimos y, a pesar de algunas señales de alerta, le propuse matrimonio cuando tenía 26, con un optimismo ciego. Desde el principio, su padre, Richard, actuaba como si fuera el dueño del mundo. Se la pasaba dándome sermones sobre mi trabajo, mis metas y cómo debía manejar el futuro de su hija. Su madre, Mary, lo respaldaba como su porrista personal, especialmente cuando se trataba de criticarme. La hermana menor de mi ex, Angela, era callada y rara vez opinaba, así que nunca supe bien qué pensaba. Pero yo estaba demasiado ilusionado con casarme como para dejar que sus actitudes me detuvieran. Después de la boda, pensé que nuestra vida se estabilizaría. Seguí trabajando en construcción, esperando ampliar mi red de contactos y tal vez abrir mi propio negocio algún día. Mi ex tenía un trabajo en retail que no le gustaba y hablaba de volver a estudiar o encontrar algo mejor. La apoyé en esa idea, incluso intenté ayudar con el dinero para que pudiera inscribirse en algún curso, pero nunca lo hizo. Lo peor es que, a mis espaldas, le decía a sus padres que yo la estaba frenando o que era tacaño. Llegó al punto en que Richard me sermoneaba delante de toda la familia sobre cómo estaba desperdiciando el potencial de su hija. Me dolía, pero tenía la esperanza de que con el tiempo las cosas cambiarían. 3 años después, tuvimos una gran pelea sobre comprar una casa. Ella y Richard querían una en un barrio lujoso. Sonaba bien, pero no ganaba lo suficiente para pagar una hipoteca tan alta, y además, el trayecto hasta mis obras sería horrible. Traté de explicar que podríamos buscar algo más modesto o esperar un par de años, pero me acusó de no tener ambición. Richard reforzó la idea diciendo que un verdadero esposo haría lo que fuera por su mujer. Su insistencia constante me empezó a volver loco. En las cenas familiares, me acorralaba para decirme que me faltaba empuje, mientras Mary lanzaba miradas desaprobatorias y comentarios venenosos. Angela solo se sentaba en silencio. Mis padres notaron la tensión, pero no querían meterse. Mi tío, en cambio, me advirtió que tuviera cuidado con esa familia. Lo ignoré, sin imaginar lo que vendría después. Por esa época, noté que mi ex estaba distante y reservada. Pasaba mucho tiempo en el teléfono, enviando mensajes a horas extrañas, diciendo que eran amigos pidiéndole consejo. Cuando le preguntaba, explotaba y me acusaba de ser paranoico. Discutíamos cada vez más. Decía que la controlaba, que mis inseguridades la asfixiaban. Mientras tanto, Richard me apartaba para decirme lo decepcionado que estaba de que no confiara en ella. Me estaban tendiendo una trampa para hacerme quedar como el inestable en la relación. Eventualmente, dijo que necesitaba espacio y se mudó con sus padres. Richard insistió en hacer una reunión familiar para arreglar las cosas. Acepté, pensando que podríamos encontrar un punto medio. Pero cuando llegué, me tendieron una emboscada. Me mostraron fotos falsas de moretones en sus brazos y mensajes manipulados donde supuestamente yo la amenazaba. Casi pierdo la cabeza. Todo era un montaje, pero las imágenes parecían sorprendentemente reales. Llamaron a la policía en el acto. Intenté explicar que era falso, pero los oficiales vieron las fotos y capturas de pantalla y le creyeron. Me arrestaron y me acusaron de violencia doméstica. Pasé varias noches en la cárcel hasta que pude pagar la fianza. También consiguió una orden de restricción en mi contra, así que no podía regresar a nuestro apartamento. De la nada, estaba viviendo con mis padres, tratando de entender cómo defenderme de algo tan absurdo. Mi abogado y yo revisamos todas las pruebas y descubrimos que las fotos tenían metadatos sospechosos, y los mensajes parecían creados con una app de falsificación. Era una trampa obvia, pero teníamos que seguir el proceso legal para demostrarlo. Poco después, ella pidió el divorcio y exigió manutención, alegando que yo había arruinado su carrera. Richard financió a su equipo legal y me atacaron con todo. En un instante, pasé de ser un trabajador común a ser acusado de ser un monstruo violento. Mientras tanto, me enteré por un amigo que ella ya estaba viviendo con un hombre mayor y con dinero. Se decía que su relación había empezado antes de que me dejara. Cuando confronté a su abogado, me ignoraron, diciendo que solo intentaba desviar la atención de mi abuso. Mi rabia hervía. Quería probar mi inocencia y exponerlos. Entonces, aparecieron más pruebas falsas.
Richard alegó que lo había atacado en su cochera y mostró fotos borrosas con supuestas marcas en el cuello. Los fiscales agregaron nuevos cargos. Me ofrecieron un acuerdo, pero me negué porque era completamente inocente. Sabía que significaba una larga batalla, pero no iba a declararme culpable de algo que no hice. Mi trabajo en construcción se vino abajo. Los clientes escuchaban rumores y me evitaban. Estaba perdiéndolo todo. Y luego llegó el golpe final. La policía apareció en casa de mis padres con otra orden de arresto. Decían que había violado la orden de restricción enviando mensajes amenazantes. Supuestamente, el número estaba vinculado a mí y había testigos que afirmaban haberme visto. No tenía idea de cómo lo habían armado. Mis registros estaban limpios, pero aún así fui arrestado. Esta vez, sin derecho a fianza. Pasé 6 meses en la cárcel esperando juicio. Durante ese tiempo, supe que mi ex se había casado con ese otro tipo. Se casó en una ceremonia pequeña mientras yo estaba encerrado por cargos falsos. La traición fue brutal. Mi familia me visitaba, tratando de darme ánimo, pero yo estaba furioso y deprimido. Finalmente, mi abogado encontró un experto en forense digital que desmontó todas las pruebas falsas. Descubrió que el número que me incriminaba había sido clonado y rastreó direcciones IP conectadas a Richard. Con eso, el caso se desplomó. Se retiraron algunos cargos y me concedieron la libertad bajo fianza. Salí agotado, pero decidido a limpiar mi nombre. En el juicio, mi ex testificó que yo era violento y agresivo. Richard dijo que me vio amenazándola con un tablón de madera. Mary lo respaldó, pero Angela se negó a testificar. Mi abogado desmanteló su historia con pruebas digitales, registros de trabajo y testimonios de expertos. El jurado no tardó en ver la verdad. Me declararon inocente de todos los cargos. Después, supe que las autoridades estaban investigando a Richard y Mary por perjurio y manipulación de pruebas. Descubrieron que sobornaron testigos para hundirme mientras mi ex seguía con su nueva vida. No iba a dejarlo así. Me arrebataron 6 meses de mi vida, arruinaron mi reputación y me causaron un daño financiero enorme. Presenté una demanda por difamación, persecución malintencionada y daño emocional. Richard intentó evitar los tribunales alegando problemas de salud. Mary faltaba a las audiencias. Mi ex fingía fragilidad emocional. Pero Angela, la única que no testificó en el juicio, contactó a mi abogado. Nos entregó mensajes donde Richard detallaba su plan para incriminarme. Dijo que la amenazó para que se mantuviera callada. Se sentía culpable y decidió hablar. Con esa prueba, los acorralamos. Intentaron llegar a un acuerdo fuera de la corte. No acepté migajas. Exigí una compensación suficiente para cubrir mis gastos legales y reconstruir mi vida. Al final, cedieron. Poco después, Richard enfrentó cargos criminales. Mary también quedó envuelta en problemas legales. Mi ex terminó investigada por falsificar pruebas. Su nuevo esposo entró en pánico al ver el escándalo en el que se metió. Un día, me crucé con Richard. Parecía un hombre derrotado. Intentó hablarme, pero solo me di la vuelta. Otro día, Mary me abordó llorando en un estacionamiento, diciendo que nunca quisieron que esto llegara tan lejos. Solo le respondí, entonces no me habrían incriminado, y me fui. Mi ex intentó contactarme varias veces desde números bloqueados. Decía que quería hablar y encontrar perdón mutuo. Dijo que su vida estaba en ruinas, que había perdido amigos, que su matrimonio pendía de un hilo y que su padre probablemente iría a prisión. Le respondí que no había ninguna posibilidad de que me reuniera con ellos ni de que hiciera alguna declaración que les facilitara las cosas. Querían que los perdonara públicamente para limpiar su imagen en la comunidad, pero eso jamás iba a pasar. Cuando recibí el dinero del acuerdo, usé parte para pagar deudas del proceso legal. Luego invertí en mejor equipo para mi trabajo en construcción y logré iniciar un pequeño proyecto de compra y remodelación de casas con la ayuda de mi tío. Se sintió bien recuperar el rumbo de mi vida. Algunas personas que al principio creyeron las mentiras me pidieron disculpas cuando conocieron la verdad. Otras prefirieron mantenerse neutrales, pero al menos ya no me veían como un abusador. Aún me persigue todo lo que pasó. Es difícil asimilar hasta dónde puede llegar una familia para destruir a alguien. Pero estoy reconstruyendo mi vida, sobre todo, soy mucho más cuidadoso con quien confío. Mis padres estuvieron a mi lado en cada audiencia, cada fianza, cada momento de crisis. Mi tío fue mi apoyo incondicional, ayudándome con las inversiones que me mantuvieron a flote. Perdí algunos amigos en el proceso, pero estoy bien con eso. Ahora valoro más la lealtad genuina que las amistades superficiales.
A veces me preguntan si volvería a hablar con mi ex o si la perdonaría. La verdad es que estoy en paz con lo sucedido porque fueron atrapados y pagaron por ello. Pero, ¿perdón real? No lo creo. Me quitaron 6 meses de mi vida, casi destruyeron mi sustento y trataron de convertir mi nombre en sinónimo de violencia. Mientras tanto, mi ex pudo seguir adelante con otra relación y Richard intentó seguir con su actitud de superioridad. Eso no es algo que simplemente se olvida. Mi venganza, si se le puede llamar así, fue dejar que el sistema legal hiciera su trabajo y ver cómo enfrentaban las consecuencias. El acuerdo financiero los dejó casi en la ruina, los cargos penales destruyeron su reputación y la comunidad les dio la espalda. Cada vez que intentan limpiar su imagen, la gente recuerda las mentiras que contaron. Mientras tanto, yo estoy bien. Trabajo con estabilidad, invierto en algunos proyectos inmobiliarios y sigo sanando del trauma. Es el mejor desenlace que podía esperar después de todo lo que me hicieron pasar. Si llegaste hasta aquí, gracias por leerme. Aprendí a nunca ignorar las señales de advertencia, por más que el amor haga querer mirar hacia otro lado. Si la familia de tu pareja se mete constantemente y tu pareja nunca te respalda, es una señal enorme para replantearte las cosas. Ojalá lo hubiera entendido antes. Pero al menos ahora soy libre, mi nombre está limpio y ellos tienen que vivir con el desastre que crearon. No puedo pedir más.